Ok, observando que muchos de ustedes no comprendieron el concepto de gráficas de bode a partir de asíntotas, eh, estamos haciendo este video con la finalidad de que pues comprendan el concepto, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar con una función de transferencia de ejemplo, g igual a 25 sobre s más 100 para tratar de ser un poco más simple en la explicación, ¿sale? Lo que tenemos que hacer toda vez que tengamos una función de transferencia para obtener los diagramas de Bode será tratar de acercar alguno de los factores básicos que los diagramas de Bode pueden llegar a tener, ¿sale? Y existen todos estos factores básicos, ganancias, derivadores e integradores, elementos de primer orden y o elementos de segundo orden, factores de segundo orden, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia, vamos a tratar de separar de la expresión o de la función de transferencia en los elementos más básicos que éste puede llegar a tener. Es decir, esta función de transferencia estaría conformada por un 25 y un s más 100. Este es un elemento o un factor básico y este es otro factor básico, ¿sale? Es decir, esta función de transferencia tendría dos factores básicos, que para nuestro caso serían la ganancia es todo número que va a tener el elemento, ¿sale? 25 y este otro elemento, ¿sale? Pero antes de entender cuáles son todos estos factores básicos, lo que tendremos que hacer es tratar de identificar la estructura del factor básico como tal. Observen que la estructura del factor básico como tal es 1 más j omega y un número que puede ser un factor en el numerador o un factor en el denominador. Este j omega que ustedes ven aquí en realidad se puede ver como una s, ¿sale? Entonces, ¿cómo son los factores de primer orden? 1 más s por un valor, ¿sale? Y observen que aquí no tenemos eso, aquí tenemos s más un valor, ¿sale? Sin embargo, nosotros podemos acondicionar nuestra función de transferencia de manera tal que esto quede expresado como 25 sobre 100 que multiplica a s más 1. Y de hecho sería 1 sobre 100, ¿no? Por s más 1, ¿sale? Entonces, toda vez que nosotros hemos acondicionado la función de transferencia para que se parezca al factor básico que tenemos aquí, 1 más st, el inverso significa que habría un 1 arriba y abajo 1 más st, ¿sale? Tal como lo observamos aquí. Entonces, lo que tendremos que hacer será extraer estos factores básicos. Y observen que dentro de los factores básicos están estos dos números. Estos dos números son ganancias. Entonces, tenemos dentro de nuestros factores básicos ganancias, ¿sale? La ganancia es 25 centésimos. Esa es nuestro primer factor básico, 25 centésimos. También tenemos un elemento de primer orden o un factor de primer orden, como lo dice la... Este factor de primer orden es en realidad este que tenemos aquí. Ajá. Pero, pues como ya le quitamos el 25 y le quitamos el 100, pues lo único que nos queda es esta expresión, ¿sale? Entonces, de los factores básicos que nosotros tenemos, pues solo se generan estos dos elementos, la ganancia y un factor de primer orden, ¿sale? Imaginen que nosotros tenemos una función de transferencia como estas, ¿sale? Bueno, en realidad a esto no le hagan caso todavía, sino más bien sería una función de transferencia como esas. ¿Cuál sería el primer paso para saber cómo generar los diagramas de Bode a través de asíntotas? Pues del mismo modo, vamos a tratar de acondicionar esta expresión de manera tal que se vea como alguno de los factores básicos.
Para ello vamos a utilizar las herramientas de factorización para que esto quede muy parecido a alguno de estos factores, ¿no? Entonces, si nosotros factorizamos, la factorización se vería así, ¿están de acuerdo? Recuerden que para factorizar este binomio al cuadrado estamos buscando dos números que multiplicados den 30, 5 por 6 son 30, y que al mismo tiempo sumados más 5 más 6 den el elemento lineal, el término lineal, ¿sale? Entonces la expresión se vería algo más o menos así, ¿sale? Pero todavía no nos sirve para poder trabajar con bode, nosotros tendríamos que acondicionarlo, puesto que recuerden que este 5 y este 6 no debiesen de aparecer, debiese de haber un 1 ahí, de manera tal que esto quedaría como 10 dividido entre, y si factorizamos para condicionar, esto se vería como 5, el 5 que ha salido del primer término, por 6, el 6 que ha salido del segundo término del denominador, multiplicado por 1 sobre 5, ¿sale? Para que la factorización sea correcta, más 1, y multiplicado por 1 sobre 6 más, s más 1, para que la factorización sea correcta, ¿sale? Estarán de acuerdo que este 5 que multiplica todo este término va a dar como resultado el primer término que está aquí, y este 6 multiplicado por todo este término dará como resultado s más 6 que está aquí. Entonces observen que nosotros hemos acondicionado y estamos observando que existen entonces algunos factores básicos para esta función de transferencia. Factores básicos tales como la ganancia, nuevamente vamos a comenzar por ahí, donde la ganancia es 10 dividido entre 5 por 6, los puros números, que en este caso corresponde con 30, y o lo que es lo mismo, un tercio, ¿no? Y finalmente tendríamos algunos factores de primer orden, y estos factores de primer orden pues serían en primera instancia este factor de primer orden, ese sería el primer factor de primer orden, y hay otro factor de primer orden más, que sería este de acá, que estaría definido por 1 sobre, y la pregunta al por qué el 1 sobre es porque se encuentra en el denominador. Por esa simple razón, los factores de primer orden quedarían expresados de esta manera, ¿sale? Bien, entonces una vez que nosotros ya conocemos estos factores, pues lo que procede es graficarlo en el plano logarítmico. Es decir, vamos a tomar un plano logarítmico, yo les recomiendo que lo extraigan directamente de MATLAB para que puedan dibujar en Paint como yo lo estoy haciendo. Y finalmente, graficar. Voy a hacer la gráfica para esta función de transferencia, que es la misma función de transferencia de este de aquí. Y lo primero que voy a hacer es trabajar con los elementos de primer orden y los elementos de segundo orden en caso de que existan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a remitirme a la aproximación mediante asíntotas para ver cómo es que debería yo de dibujar esta asíntota en el diagrama de Bode. Yo lo tengo que dibujar del siguiente modo. Observen que parte de 0 y luego llegamos a la frecuencia esquina. Frecuencia esquina es igual a 1 sobre t, ¿sale? Y finalmente hacer un decaimiento, de manera tal que la siguiente década, o sea 10 sobre t, haya una caída, un decaimiento de 20 decibeles. Observen que la distancia que hay desde este punto hasta este punto, medido sobre la vertical, o sea, sobre el eje de los decibeles, de aquí, de donde está el cursor, a este punto donde está el cursor, hay 20 decibeles. Entonces, de aquí hasta acá sobre la horizontal debe de haber una década. Este es 1, este es 10, se llama década, ¿sale? Y debe de haber una caída de este punto a este punto de 20 decibeles. 20 decibeles por década es lo que debe de tener de pendiente, y en este caso 20 decibeles negativos, lo que debe de tener de pendiente la recta. Entonces, una característica adicional es que debe de ir sobre 0,
¿sale? Entonces va a ir sobre 0, llega a la frecuencia esquina es el valor que tenemos aquí, 1 entre este valor, y luego decae 20 decibeles por década, ¿sale? Entonces vamos a pasar a la graficación y nosotros vamos a graficarlo a través de una línea. Recuerden, esta línea comienza desde 0 y va a llegar hasta la frecuencia esquina o la frecuencia de corte. Para establecer el valor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por comparación, voy a saber cuánto vale t, ¿sale? Y entonces lo que voy a hacer, pues es lo siguiente. Si todo esto es t, aquí lo voy a anotar, todo esto se supone que es t. La pregunta es cuánto vale 1 sobre t. Estarán de acuerdo que 1 sobre t es el inverso de todo esto. Y por consiguiente, si yo volteo todo para poder encontrar el inverso, yo obtendría que 1 sobre t es voltear todo esto de manera tal que el denominador sea el numerador y el numerador sea el denominador, quedando 100, ¿sale? Por lo tanto, la frecuencia esquina o frecuencia de corte estaría aquí en 10 a la 2. 10 a la 0 es 1, 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Y voy a trazar entonces la línea de manera tal que lleguemos hasta esta frecuencia, este valor, ¿sale? Más o menos quedaría por acá y partiría la línea de 0 decibeles. Entonces tenemos la línea, más o menos llega hasta ahí, ahí queda la línea. Y luego me voy a colocar una década después. Si estos son 100 radianes por segundo, multiplicado por 10, eso es una década después, nosotros tendríamos 1000. Aquí está el 1000. Y voy a ver un decaimiento de 20 decibeles. De aquí hasta acá debe de haber 20 decibeles. Entonces, este es el punto. Otra vez, la distancia de este punto a este punto debe de ser 20 decibeles. ¿Sale? Lo que significa que la línea que voy a trazar a continuación debe de partir de este punto, pero debe de cruzar esta ubicación. Entonces voy a trazar una línea de manera tal que llegue hasta ese lugar, pasando por este valor, ¿sale? Siempre debe de pasar una década después en un decaimiento de 20 decibeles. Ok. Una vez que terminamos de construir las asíntotas, lo que sigue es saber cuánto vamos a desplazar por concepto de la ganancia. Esta es la ganancia y para saber el desplazamiento emplearemos esta expresión, la expresión decibeles igual a 20 logaritmo de la ganancia. Si la ganancia es 25 centésimos, esto quedaría expresado de ese modo. Y en su calculadora emplearemos el logaritmo, aquel que dice LOG, ¿sale? En las teclas, y finalmente el resultado será menos 12.04 decibeles, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar toda la asíntota, ahí está, toda la asíntota, y la vamos a desplazar estos 12 decibeles. 12 decibeles aproximadamente estarían en esta posición, ¿sale? Voy a eliminar el título aquí porque se fue contra el título y listo, ¿sale? Entonces, paso número 1, dibujar las asíntotas de los elementos de primero o segundo orden de todos los elementos. Paso número 2, hacer la suma algebraica de todas estas asíntotas. Y paso número 3, el resultado lo voy a desplazar. Como aquí solo hubo una asíntota, un par de asíntotas, pues no voy a hacer la suma porque no hay con quién sumar. Y nos pasamos al último paso, que es construir, más bien desplazar las asíntotas y finalmente voy a construir una línea. Vamos a cambiar el colorcito y la voy a suavizar. Listo. Esa sería la gráfica de Bode en relación a la magnitud. Ahora, si queremos conocer la fase justo en la frecuencia de corte, la gráfica deberá de pasar por 45 grados. Entonces lo que voy a hacer es tomar una pequeña línea para trazar esta referencia.
Ahí está, ¿sale? Voy a trazar una línea que en este caso corresponderá con la asíntota hasta alcanzar una década antes. Si aquí son 100 Hz, 100 entre 10, esa es una década antes, serían 10 Hz, quedando más o menos por aquí. Y voy a trazar otra línea ahora a 90 grados. ¿Esto de dónde lo estoy obteniendo? De esta descripción, ¿sale? Son 0 grados, son 90 grados, ajá. Son 0 grados, son 90 grados. Este es para las que son positivas, pero si fuera inverso, esto se vería hacia abajo, como el que acabamos de dibujar. Esto en lugar de verse hacia arriba, también se vería hacia abajo, como este que estamos dibujando. Y esto quedaría desde este punto hasta este punto, ¿sale? Finalmente, trazo una línea que una estas dos, generamos las asíntotas y prosigo con la suavización de la curva. Vuelvo a trazar una línea y suavizamos la curva, ¿sale? Si analizamos en MATLAB el comportamiento de esas dos gráficas, observen. Observen, ¿sale? Vamos a hacer un comparativo para observar que realmente pues corresponde con estas gráficas, ¿sale? Entonces, aquí están los menos 12 decibeles, precisamente son 12 decibeles, y está esta curva, justo en este lado hay 45 grados, que sería este el comportamiento, ¿sale? Bien, finalmente lo que vamos a hacer es un ejemplo de aplicación de este concepto. Bueno, para la aplicación he construido este pequeño circuito, es un circuito RC, que tiene una función de transferencia en forma genérica, tal como la que ustedes observan aquí, ¿sale? Ya no hace falta explicar el modelo matemático, puesto que ya lo habíamos abordado en alguna otra ocasión. Entonces, si nosotros separamos todos estos elementos, pues vamos a ver que esto tendrá una ganancia de 1, que es lo que estamos poniendo aquí. Por lo tanto, no va a haber desplazamiento de la gráfica de Bode. Y observamos también que tenemos un elemento o un factor de primer orden. Este factor de primer orden sería este que está acá abajo, 1 sobre RCS más 1, que es precisamente este de acá, ¿no? Ya ni siquiera hay que hacer acondicionamiento porque ya es exactamente igual que el factor básico no solicita de acuerdo a las asíntotas de Bode. Lo que significa que T vale RC y por consiguiente la frecuencia, es decir, 1 sobre T, es igual a 1 sobre RC, ¿sale? Aquí solo hay un pequeño detalle y es que para que en la física de la ingeniería mecatrónica, para efectos prácticos, para el uso del osciloscopio, pues necesitamos determinar no la frecuencia angular, sino más bien la frecuencia lineal. Y recordarán que para encontrarla, pues simplemente a la frecuencia angular hay que dividirla entre 2pi, de manera tal que la frecuencia lineal estaría definida por esta expresión. Esta frecuencia es la frecuencia esquina, pero expresada en Hertz, ¿sale? Es decir, voy a trasladarme aquí a la figurita, olvidando que esto esté en 100, es decir, es la frecuencia en la que va a ocurrir, pues por lo menos un decaimiento de aproximadamente 7 decibeles, ¿sale? Y a partir de ahí, pues comienza su decaimiento en amplitud hasta pues llegar prácticamente a ser una señal despreciable, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre antes de esto?
Otra vez, la gráfica de la que les estoy mencionando es una gráfica que es como esta asíntota, ¿sale? La voy a dibujar para ser más preciso en color verde. La del circuito que estamos simulando sería una gráfica como la de color verde, ¿sale? En donde este sería 1 sobre 2 pi RC, ¿sale? Esa sería la frecuencia en hertz, medida en hertz, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre una década antes? Hay decaimiento, no es mucho, pero hay decaimiento, y 2 décadas antes prácticamente no hay decaimiento. ¿Qué significa? Significa que lo que entra sale, y a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, recuerden que este eje, el eje horizontal, es el de la frecuencia. A medida que va aumentando la frecuencia, la amplitud, o sea, la ganancia, va disminuyendo. La relación salida-entrada se va haciendo más pequeña, ¿sale? Entonces, hablamos de cambios de frecuencia. ¿Qué significa esto? Pues significa que la entrada deberá de ser una entrada que cambie en el tiempo. Una señal senoidal, una señal diente de sierra, una señal trapezoidal, etc. Particularmente, las señales senoidales son las que nos interesan porque no cambian de forma, ¿sale? Porque recuerden que finalmente esto, si lo analizamos, pues correspondería con un derivador o con un integrador. Prácticamente este sería un integrador o una especie de integrador, y en el que la integral de la función seno dará un coseno, es decir, dará la misma forma, por si lo queremos ver así, será la misma forma, aunque con un desfasamiento. Esto es importante, ¿sale? Si nosotros hiciéramos lo mismo con una triangular, no significaría que la señal triangular va a hacerse más pequeña o más grande o va a mantenerse en magnitud, sino que al mismo tiempo se va a integrar, porque finalmente está pasando por un elemento integrador, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un generador de señales. Esto en el panel de instrumentos, ahí hay algo que se llama Signal Generator. Van a insertarlo, es este elemento, van a insertar un osciloscopio y construir su circuito. Yo he construido un circuito de manera tal que la frecuencia esquina o la frecuencia de corte sea 60 Hz, ¿sale? Entonces vamos a entender un poquito el diagrama de Bode para entender qué es lo que va a pasar en la realidad, qué es lo que va a pasar eh, en el tiempo, o más bien en este caso en la frecuencia. Ahora estamos hablando no del tiempo, no del cambio en el tiempo, sino más bien del cambio en la frecuencia, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la gráfica? Dice que para frecuencias pequeñas, esto es pequeño, esto es frecuencia grande, para frecuencias pequeñas no va a haber ganancia, ¿sale? Ni la ganancia es mayor ni la ganancia es menor, no hay ganancia, es decir, la relación de la salida y la entrada se van a mantener, ¿sale? Si la entrada tiene una amplitud de 1, la salida tendrá una amplitud de 1. Ahora veamos qué es lo que pasa con la fase. La fase dice que va a ser de 0 grados, es decir, la señal de entrada y la señal de salida van a ir de la mano, ¿sale? Van a ir una encima de la otra. Y esto precisamente lo podemos corroborar aquí. Nosotros tenemos una frecuencia baja, la frecuencia es de 450 milihertz. Observen la entrada y la salida en color azul, la salida en color amarillo. Ambas van de la mano, es decir, ambas están dibujando exactamente iguales. Tienen la misma amplitud, tienen la misma fase, ¿sale? Y algo importante es que a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, veamos qué es lo que pasa aquí. A medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, vean qué es lo que va ocurriendo con la salida. Se va comenzando a atenuar, ¿sale? Puesto que su ganancia va decayendo, ¿sale? Se va haciendo más pequeña la salida. Y vean qué es lo que va pasando con la fase. La fase, a medida que va pasando la frecuencia, a medida que la frecuencia avanza, va a tender hacia 90 grados de desfasamiento negativo, ¿sale? Entonces vamos a ver eso aquí. Observamos que a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, 4.9, todavía es una frecuencia pequeña, sin embargo, ya observamos que hay un pequeño desfasamiento
de la señal de entrada con respecto de la señal de salida, ¿sale? Y este desfasamiento es negativo, observen, de hecho la entrada es esta, es el canal B, ¿sale? Y se está retrasando, ¿no? Eso es lo que estamos observando, es un ángulo negativo, ¿sale? Va a llegar el momento en el que el retraso sea de 90 grados y de ahí ya no va a avanzar. Pero bueno, vamos a observarlo a medida que aumentamos la frecuencia. Voy a aumentar la frecuencia. Observen, el diagrama de Bode ya lo adelantaba, 49 Hz, de hecho 60 Hz es la frecuencia esquina. También se conoce como frecuencia de corte, esto para audio, por ejemplo. ¿Sale? Ya tenemos 40 Hz, que 40 Hz andaría más o menos por aquí, 49 Hz más o menos por aquí, ¿sale? Entonces ya observamos que hay un decaimiento de la señal, pero también observen que hay un desfasamiento casi de 45 grados. Entonces observamos tanto el desfasamiento como el decaimiento de la señal, ¿sale? Y en la medida que nosotros avanzamos en la frecuencia, la amplitud va a decaer mucho más. Observen aquí, a medida que avanzamos en la frecuencia, la amplitud va a decaer mucho más e, insisto, el ángulo de fase tenderá a los 90 grados. Entonces voy a aumentar todavía más la frecuencia y vamos a observar cómo la señal prácticamente está desapareciendo al tiempo que la fase es de 90 grados. ¿Sale? Para medir las fases, recuerden que ustedes pues ya han utilizado las mediciones por cursores para que a partir del tiempo puedan encontrar el ángulo en grados de esta fase, ¿sale? Bien, entonces, ¿cuándo deberíamos de ver un desfasamiento de 90 grados? Pues vamos a revisar el gráfico de Bode. El gráfico de Bode indicaría que es, pues por lo menos, una década después de la frecuencia de corte, es decir, a los 600 Hz prácticamente ya estaría en 90 grados, a los 6 kHz estaríamos en 90 grados, entonces lo que vamos a hacer es pues colocarlo en 6 kHz, 6 kHz anda por aquí, ¿sale? Y voy a hacer un poco más grande la señal para visualizar si realmente hay un desfasamiento de 90 grados y en efecto, 90 grados, aquí son 0 grados, aquí son 90 grados puesto que aquí son 180, 270 y 360. Entonces observen que en efecto hay 90 grados de desfasamiento entre ambas ondas y pues lo importante es la atenuación. Voy a colocarlas en la misma escala y observen que pues, prácticamente la señal se ha perdido, ¿sale? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y este show para qué, no? Bueno, nosotros podemos hacer este experimento, les invito a que ustedes lo hagan. Busquen un track en formato WAV. En mi caso yo he construido uno en formato WAV, ¿sale? Y le voy a colocar una bocina que se escucha a través de la tarjeta de sonido. Por lo pronto no le voy a colocar un amplificador operacional para eliminar la carga reactiva de la bocina, y lo que voy a hacer es colocarle en una impedancia, más bien una resistencia muy alta para que no tenga efecto sobre el capacitor. Se me ocurre un mega o 10 mega ohms. Esto nos va a ayudar precisamente para eso, para eliminar que aquí se vea esa resistencia. Ustedes podrían ponerle un amplificador seguidor, tendría más o menos el mismo efecto. Y lo que voy a hacer es reproducir el track. ¿Sale? Es un filtro que hace un corte de 60 Hz
¿Qué significa esto? Que todos los instrumentos musicales, como platillos, eh, etcétera, se van a ver atenuados, casi no se van a escuchar, ¿sale? Para aquellos que les guste el audio, este se llama filtro pasabajas y la razón por la que recibe este nombre es porque precisamente al analizar su gráfico de Bode, pues nosotros observamos que deja pasar bien las frecuencias bajas, todas estas frecuencias que están uh, de este lado, son frecuencias bajas, mientras que todas las frecuencias que están del lado opuesto las consideraríamos como frecuencias altas. Entonces, no está atenuando las frecuencias altas, perdón, bajas, es un pasabajas, y está atenuando las frecuencias altas, ¿sale? Entonces, si quieren escuchar un punchis punchis poderoso, una de estas etapas antes de su amplificador, en su bochito, en su Chevy, etcétera, ayudaría. Obviamente las frecuencias de corte tendrían que ser menores a los 60 Hz para únicamente permitir el paso de esas frecuencias bajas del bajo, de los tambores, que permitan que la bocina solo genere o desarrolle ese tono, ¿no? Bien, pues hasta aquí la aplicación. Espero que haya quedado un poco más claro el concepto de diagramas de Bode.